de un minuto. Ahora sí. El otro día, les comenté en el grupo de jóvenes hace tiempo, hace como 3 sábados o 2. Está en otra iglesia, no voy a decir el nombre porque ya está grabado. Está en otra iglesia, me habían invitado y luego en el tiempo de la oración, en el culto joven, dije, va a ser el tiempo de, ni siquiera fue una dinámica de oración, una dinámica. Y dijeron, vamos a estar todos, dice, vamos a cerrar los ojos y vamos a despejar la mente, vamos a meditar. Y luego dice, imagínate que estás al lado de Jesús, que estás en tu cuarto, que estás en un lugar, y que estás ahí y que estás con Jesús. Y yo me puse estaba un pastor que ya es jubilado ahí, en esa iglesia estaba un pastor jubilado. Y luego me puse a pensar, dije, pues no tiene lógica eso. O sea, no tiene lógica cristiana, adventista, porque dices, ¿quién ha visto a Jesús? ¿Cómo te vas a imaginar estando con Jesús sin que nunca lo has visto? Y al que hemos visto pintado en las lecciones o no sé, en los cuadernillos o en el internet, eso ni siquiera es Jesús. Muchos dicen, no, es que Jesús es así, o así. ¿Cómo te lo vas a imaginar estando con Jesús? Y ya no dije nada, yo nomás dije es 20, no, es 20, no le hagas nada a esas cosas. Dije, no, y ya le expliqué por qué ya hasta el último, ya saliendo, le dije, no, es que, pues Jesús, ¿quién lo ha visto? ¿Has visto Jesús pintado, amigo? Pero ese no es Jesús, ¿tampoco tuviste a Jesús ahí en la cruz? Me dice, no. Digo, pues el único Jesús que nos ha mostrado es el de la Iglesia Católica, que está ahí en la cruz. Pero nadie ha visto a Jesús. ¿Cómo te vas a imaginar o cómo en tu mente te vas a imaginar eso? Estás con Jesús y que está hablando a ti y estás tú hablando con Él. Digo, lo que dice la Biblia es que cuando tú oras, y que dice la hermana White, bueno, que lo confirma la hermana White, cuando tú oras, tú asciendes hacia el cielo, pero no estás viendo a Jesús en tu mente. Entonces estás orando, pidiéndole a Dios, pero no te imaginas una persona real. O sea, no te imaginas algo, porque ¿quién lo ha visto? Dice la Biblia que solo ha pasado por frente de Moisés y ni siquiera era su gloria solamente. Y a Jesús, pues no hay registro de que sea auténtica o esa figura de Jesús güero, con ojos de color y con barbita cerrada y cabello largo. Entonces dice la Biblia que ni siquiera tenía buena apariencia para que nadie le deseara. Entonces me di cuenta que pues hay muchas cosas que ya están entrando en la iglesia, que es el espiritismo moderno, por así decirlo. Dice la hermana Juan que Satanás ha estado preparando desde hace tiempo para su último esfuerzo, para engañar al mundo. El cimiento, su obra lo puso en la afirmación cuando que le dijo a Eva, de seguro no vas a morir, dice, en el día que comieres del fruto. Vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. El desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa de aquí hasta que Cristo venga. Dice el profeta, dice en Apocalipsis 16, 13 y 14, dice, y vi 3 espíritus inmundos como de ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en ese engaño. ¿Cómo ha entrado el espiritismo a la iglesia? ¿Cómo creen que ha entrado el espiritismo a la iglesia? De hecho, ahorita lo vamos a leer. En la palabra de Dios aborrece esas cosas.
de la meditación, por así decirlo. Dice, la única meditación válida es meditar en su palabra, estar leyendo y estudiando y estar pensando. Pues no, pues, ¿cómo decir? Yo me puedo imaginar la escena, pero pues no me imagino tal cual como debería ser. O sea, yo estar meditando en la palabra de Dios. ¿Cómo ha entrado el espiritismo a la iglesia? ¿Cómo creen que ha entrado el espiritismo bueno, pues en este mundo ya lo hemos visto. De hecho, en la Biblia hay registros. Ahorita vamos a leer cómo entró el espiritismo en la tierra. Pero ¿cómo entró el espiritismo a la iglesia? ¿Cómo se ha penetrado hasta sin darnos cuenta muchas veces? Una de esas es que, pues, aún dentro de la iglesia, digo que los de aquí, sino en varias iglesias, creen que los muertos, pues, o sea, todavía tienen vela en el entierro, como decirlo, o sea, todavía tienen, pues, esa falta de creencia que el alma todavía existe sin el cuerpo. Pero dice Génesis 2:7 que Jesús creó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. El polvo, vemos el polvo de la tierra que Jesús formó, que Dios formó, y sopló el aliento de vida. Sin el aliento de vida dejaría de ser un alma viviente, porque después dice que toda alma viviente que pecare, esa morirá. En Eclesiastés 12:7 dice que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu o el aliento de vida regresa a Dios, quien lo dio. Pero ese aliento de vida o ese espíritu ¿tiene vida en sí mismo? No tiene vida, porque es el aliento de vida de Dios, o sea, pertenece a Dios. Y hemos leído muchas veces que los muertos nada saben. O sea, ya no hay obra que hacer para ellos, ya quedó hasta ahí, hasta el entierro. El espiritismo moderno se ha camuflajado y hasta dicen que nos puede ayudar. Hoy en día no solo es que te digan, ve ahí, como lo decían antes, que ve y te leen la mano, sino que ya lo vemos en nuestros dispositivos, todo momento, en la televisión, en las películas, en las series, en todo. ¿Desde hace cuánto no nos decían, oye, no veas esa caricatura? Me acuerdo de Gasparín, me decían, no veas Gasparín, porque pues eso es espiritismo moderno. Pues en el tiempo de los 90, y esa salió desde ese tiempo. O una serie que se llama Sabrina, acerca de unas brujas. Y decía, pues cómo, pero lo mostraron en la televisión muy bonito, como si fuera algo muy entretenido. Bueno, sí, era entretenido para los niños y adolescentes, pero que hasta hoy en día ya lo vemos normal. Como seres humanos vemos normal que las películas pues hablen de la muerte, que es que México habla de sus muertos y les rinde culto, y eso es muy bonito porque ya es una tradición del país. Pero la Biblia dice en concreto que no, o sea, que corta esas cosas de raíz. Dice, los muertos nada saben. Y hay organizaciones espiritistas como algún método científico, dice que se hacen llamar federaciones espíritas. Y bueno, antes de continuar, les quiero comentar que todos tenemos una necesidad espiritual. Dios ha puesto en nosotros esa necesidad espiritual, pero está en nosotros buscar una verdadera respuesta espiritual. El rey Acaz, buscó esa respuesta espiritual, pero en un lugar que no es correcto. ¿Qué hizo el rey Acaz? Dice que pasó creo que era su hijo, por fuego. Empezó a adorar a otros dioses que le habían dicho, le habían compartido sus dioses, el rey de Siria. Entonces en su corazón
idolatría hacia otros dioses, por así decirlo, hacia otros, pues sí, era idólatra, por así decirlo, y empezó a hacer rituales que iban en contra de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 8, vamos a abrir Isaías capítulo 8. Sí, el versículo desde el versículo 9, Isaías ya le estaba diciendo al pueblo de Israel, de Judá, ellos ya sabían lo que estaba pasando con el rey Acaz. El rey Acaz estaba idolatrando a otros dioses, había puesto altares a otros dioses, a los reyes, que por influencia del rey de Siria, pues él había estado, bueno, idolatrando y haciendo ritos, pasando a los niños por fuego. Pues esto es hacia el dios Baal, un dios pagano totalmente. Y en el versículo 9, Isaías le dice al pueblo: reúnanse y vamos a quebrantarnos todos. Dice: oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado proferir palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminaste por el camino de ese pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a él debemos santificar. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezador para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. El versículo 17 dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él he de confiar. En solo Jehová, dice Isaías, debemos de confiar, no en otros dioses, no en lo que nos diga la televisión, no es lo que nos diga estas películas o estas series o estas caricaturas. Y dicen: no, es que pues los muertos sí hablan. Un día me contaron la historia de un hermano, no sé si sea cierta, pero me dijeron: no, es que ese hermano fue, no me acuerdo qué nombre era, pero era en otra iglesia. Me dijeron: es que ese hermano fue a que le leyeran las cartas, dice, porque, o no sé si la mano, no sé, dice, que le adivinaran algo porque había perdido sus llaves. Tenía que encontrar las llaves y fue con uno de esos adivinos, y que le dijeron dónde estaban las llaves. Y fue a su casa y ahí estaban las llaves. Estaban bien escondidas, él no sabía dónde estaban, pero le dijeron: están ahí las llaves, y las encontró. El poder de Satanás no lo podemos limitar tampoco nosotros. Dice Efesios 6:12, dice: no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Satanás, pues sabemos de qué se ha vestido, hasta de ángel de luz. Satanás fue el mismo que envió a Jesús al desierto a tentarlo. Satanás fue el mismo que se presentó ante Adán y Eva, bueno, ante Eva, y le dijo: no vas a morir. Satanás fue el mismo que intentó matar a Jesús cuando tenía menos de 3 años, por medio de Herodes. Satanás es el mismo que engañó a Sansón con Dalila. Satanás es el mismo, aquel ser que desde el cielo se enorgulleció y atrajo a más de la tercera parte de los ángeles del cielo. Todos tenemos una necesidad
espiritual. Primero Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la profecía de mentirosos que, teniendo cauterizar la conciencia, podrán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos y los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien, hablando de que en los postreros días, pues se va a apostatar de la fe, creyendo en doctrinas humanas y diciendo que lo que Dios hizo pues no es correcto, o sea, no es beneficio, sino que lo que yo te estoy diciendo es beneficio para ti. Lo que vemos, lo que escuchamos. Del otro día estaba viendo en internet una página del cine, y toda la cartelera del cine de que el demonio de no sé qué, el exorcismo de no sé quién, acaba de salir un exorcismo hace meses, y no había nada bueno en el cine, no había nada bueno en el cine ese día. Entonces dije, pues, ¿yo qué estoy haciendo buscando esto? Lo que estoy haciendo buscando, cuando escuché un tema parecido a este, en ese tiempo estaba saliendo la película de Coco. La película de Coco pues muestra la muerte, bueno, una cultura mexicana, entre comillas, mexicana católica, que es católica 100%, de acerca de los muertos, de cómo rinden culto a los muertos y que los muertos aún están en nosotros. Dice, hay que estar atentos a esto, acerca de lo que nos dice en Levíticos 20:27, quiero leerles Levíticos 20:27, lo que dice Dios en su palabra acerca de esto. Levíticos 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea, Dios aborrece todo esto de adivinación. ¿Se acuerdan la historia de Saúl cuando fue hacia la bruja? No recuerdo cómo se llamaba la bruja, pero dijo, había una guerra, estaba a punto de entrar a guerra, y quiso que lo adivinaran cómo iba a pasar lo de la guerra. ¿Y qué hizo Saúl? Se desesperó porque Dios no le respondía. Dijo, voy a buscar a esa bruja, a esa divina. Y Dios aborreció tanto eso que le quitó el reino a Saúl. Tanto fue el dolor el pecado que hizo Saúl en contra de Dios, que dijo Dios, pues, ese va a morir. Murió en esa guerra porque David estaba al otro lado con el otro ejército, y Saúl murió en ese tiempo. El Deuteronomio 18, Deuteronomio ahí cerquita, después de Números, después de Levítico sigue Números y Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 9 al 13. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que es lo que hizo Acaz. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dice, perfecto debe ser delante de Jehová tu Dios. Debemos de ser perfectos delante de Dios. Debemos de ser rectos delante de Dios, no fluctuar ni ser tentados. Estas personas dicen que solo
las personas que son mediadoras, brujas, adivinos, pueden consultar a los espíritus. Pueden hacer cosas mágicas o pueden responder tu duda, pero porque en ese tiempo tú ya estás dispuesto ya te dispusiste a abrir el corazón a Satanás. Tú ya bueno, en ese tiempo, que espero que nadie caiga en eso, ya cuando vas a consultar a un adivino o un que lee las cartas o la mano, ya tú estás abriendo esas puertas a Satanás. ¿Qué creen que está pasando hoy en día? Va creciendo, poco a poco nos están metiendo sin darnos cuenta el espiritismo, el que le llaman espiritismo moderno, pero es el mismo espiritismo que siempre ha estado. ¿Qué les dice el espiritismo en la actualidad? Que no hay problema, que todo se ve muy bonito, que todos podemos convivir. El otro día estaba en el centro con Sveiki el domingo pasado, estábamos comprando cosas y pasamos por un lugar donde había un mercadito, ahí en el centro, y estaban ahí como si nada. Estaba ahí un letrerito, dice, te leo la suerte o tu futuro, no me acuerdo qué decía. Sí. Y cómo la gente lo ve normal, cuando antes, bueno, no sé si antes había algo que no de eso. Antes se escondían, ahora ya es prácticamente abierto. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos a ver esas cosas en la televisión, en las películas, en las series. De hecho, este pastor que la primera vez que lo escuché decía, ¿cómo nos encanta tanto ese tipo de películas? Y no solo con la de Coco, dice, está hablando de otras películas de magos, por así decirlo, para no dañar el corazón de alguien aquí. Pero sí, habla acerca de esas películas y de otras más, de otros programas que ya no me acuerdo cuáles son, pero hay que tener cuidado en todo lo que hacemos, en todo lo que escuchamos, en todo lo que vemos, alimentarnos más de la palabra de Dios. Isaías dice, pues ¿de qué vas a temer? ¿Por qué vas a temer si tú estás al lado de Jehová? Si tu confianza debe estar del lado de Dios. Así que bueno, quiero escucharnos, o no sé si han visto algo, si han visto algún fantasma, o qué creen ustedes acerca de esto del espiritismo moderno que le dicen. Como muchas veces yo he visto en videos de que, no sé si se han verdad, pero no sé si a veces me río y a veces pongo atención y puede ser que sea cierto, que muchos artistas hacen muchas cosas, bueno, que en sus conciertos ven así señales o en videos musicales, ponen así cositas de espiritismo o así cosas de los Illuminati, yo no sé, así cosas de sus cultos que hacen y mostrándolo ya en sus videos, pero pues de una forma que tú la ves atractiva. Dice el versículo 19, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responder, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Y el versículo 20 de Isaías 8 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Debemos de estar atentos siempre a la palabra de Dios. No debemos consultar. Dice, no, ¿por qué no vas a consultar primero a Dios? Saúl lo hizo, pero Dios no le respondió porque del otro lado estaba David.
Entonces Saúl sabía que Dios ya no estaba con él, pero aún así Saúl fue terco. Dijo, pues si ya no estaba, bueno, me imagino que pensó eso, que si ya no estaba con él, me voy con una divina, me voy con una bruja. Pero hay que tener paciencia porque Dios sí nos escucha. Saúl, por su pecado, pues se le quitó el reino de Israel. De hecho, también por pedir rey, fue Satanás el quien indujo al pueblo para que tuvieran rey en Israel. Fue Satanás el quien indujo al pueblo de Israel para que tuvieran un ídolo que es el becerro de oro. Satanás ha hecho muchas cosas en la tierra que parecen buenas, pero que te alejan de la presencia de Dios. Debemos estar atentos, que esperemos que en esta iglesia nunca entre ese tipo de espiritismo, ese tipo de meditación. Como le decía, hay que tener cuidado. El otro día estaba hablando con mi mamá y me decía, no, yo voy a las clases de yoga. Digo, está bien, ¿qué te enseñaron? No, me enseñaron las poses. Digo, pues si quieres ir, ven. Yo tampoco le voy a decir que no hay. Pero le digo, no, nada más ten cuidado porque pues, te empiezan a hablar de meditación. Me dice, no, sí, ya me empezaron a hablar de meditación. Le dije, no, nada más ten cuidado porque pues, esas cosas no son buenas. Y me empezó a preguntar y le dije, no, lo que sabía en ese momento. Le dije, no, pues ten cuidado porque pues, eso Dios no lo aprueba. Pero hay que tener cuidado en lo que hacemos cada día o en lo que con quien estemos. Y qué es lo que vemos también. Hay muchas películas que no vale la pena ver, de terror sobre todo, son las que tienen esas cosas. Y cómo dice, pues al cabo que yo no estoy adorando, yo sé que yo no estoy dispuesto a que entre Satanás a mi vida. Tal vez no estás dispuesto, pero si dejas la llave abierta, puede entrar quien sea. Dice la palabra que hay que tener, bueno, hay que confiar más primero en Dios. Y no sé si alguien tiene algún encuentro con la muerte.